Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero, bueno, aquí estoy cumpliendo mi promesa, aunque al final ha tenido que ser un poquito más tarde de lo habitual. Aparte, otra cosa que quería comentaros, el canal de YouTube. Es verdad que no he estado subiendo últimamente los últimos vídeos que tengo aquí en el canal de Twitch. Voy a ver si me da tiempo y puedo prepararlos y subirlos a YouTube también. Que sé que hay mucha gente que prefiere YouTube en vez de Twitch. Pues lo subo también, por eso tengo YouTube, vamos, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si puedo con más asiduidad seguir haciendo directos. Terminar de una vez por todas todo el tema de las suspensiones en vehículos automóviles. Y hoy pues os voy a hablar de lo que prometí ayer. He preparado lo que me ha dado tiempo porque en realidad no voy a poder completarlo. Tendré que hacer otro directo con otras consideraciones. Hoy vamos a hablar un poco muy por encima de las resistencias que se oponen al avance de un automóvil. Y cuando digo un poco por encima me refiero a eso, a que no me voy a meter en faena, no me va a dar tiempo, pero sí quiero que tengáis claro cuáles son las principales resistencias que se oponen al avance del automóvil y qué potencia exigen, ¿no? de ese avance, al motor, ¿no? Que mueva ese automóvil. Y espero que, bueno, también os voy a dar ahora una recomendación de una página que a mí me parece muy interesante, sobre todo a los que os gustan mucho los datos. Os va a encantar esta página. Lo único que está en inglés. Advierto antes de que alguien me diga es que tal o es que cual. A ver, es lo que hay. Lo siento. Esta página está en inglés, pero tiene una base de datos enorme, enorme. O sea, es impresionante. Y es precisamente de donde he tomado no los datos de un vehículo en particular. Es una página de automóviles, vamos, que no lo he dicho antes. Es de donde he recogido no los datos de un vehículo particular, pero sí he hecho más o menos una media para poder hacer un ejemplo práctico luego, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, como os digo, pues eso, al final he podido hacer algo y por lo menos puedo presentar, por lo menos una presentación, ¿no? De cuáles son las resistencias, las principales resistencias, hay más. Y por eso he dicho que no me puedo meter en harina porque no me da tiempo, no tengo tiempo, pero procuraré hacerlo luego en otras partes y metiendo otros factores, otro escenario. Y bueno, vamos a empezar por la primera de todas, la resistencia a la rodadura. Aquí tenéis una representación de lo que es distintas superficies, como veis, con un cilindro moviéndose a través de distintas superficies con diferentes formas. Esto da lugar también a diferentes resistencias a la rodadura. ¿La resistencia a la rodadura qué es exactamente? Bueno, la resistencia a la rodadura, para que, o sea, de manera genérica, se podría definir como la fuerza que se opone al rodar de un cilindro o puede ser una rueda, puede ser de muchos materiales, etcétera. Es una fuerza que se opone a el movimiento giratorio de esa rueda y a su vez el de traslación. Esta resistencia a la rodadura aparece porque los materiales no son perfectamente rígidos. Tanto las superficies de contacto siempre tienen, entre otras cosas, tienen irregularidades que son las que producen la famosa fuerza de rozamiento. Y luego tenemos también lo que es que los materiales, como he dicho antes, no son perfectamente rígidos. Al no ser perfectamente rígidos... Muy buenas tardes, Click. Al no ser perfectamente rígidos, esos materiales y no se deforman, sufren cierta deformación. Unos sufren más deformación que otras, pero al final esa deformación es la que produce esa resistencia a la rodadura. Si los materiales fueran perfectamente rígidos, tanto la superficie o sea, mejor dicho, tanto el piso, el firme, como el cilindro que queremos hacer rodar, tendríamos una resistencia a la rodadura prácticamente nula. Pero tendríamos un problema porque el rozamiento también sería excesivamente bajo. En el caso de los trenes, por ejemplo, ya os adelanto que la resistencia a la rodadura es bajísima,
porque estamos con una rueda metálica y un rail sobre el que rueda esa rueda metálica, que también es casi es muy rígido, ¿no? No es perfectamente rígido, repito, pero es muy rígido. Y la rueda metálica igual, es muy rígida. Lo que pasa es que aquí tenemos el peso de un tren, que el peso de un tren es muchísimo mayor que el que pueda ejercer un automóvil, un vehículo convencional como el que tenemos cualquiera de nosotros. Y eso hace que el rozamiento aumente. Entonces, el inicio de la marcha siempre es más complicado. Pero una vez que tú has roto la inercia o has superado, mejor dicho, la inercia y ese rozamiento inicial, el rozamiento dinámico es muchísimo menor que el rozamiento estático. Y de hecho, esto siempre es un ejercicio que lo propongo a mucha gente cuando me pregunta por el rozamiento estático y dinámico. Bueno, digo, pues coge una caja, llénala de cosas que pese bastante, ¿no? Ponla en el suelo y inicia el movimiento. Verás cómo para iniciar el movimiento tienes que ejercer bastante más fuerza que para mantener luego esa caja en movimiento, rozando, ¿no? con el suelo. Pues eso es porque el rozamiento estático, es decir, cuando la caja está totalmente parada, es mucho mayor, porque además hay que superar la inercia de esa propia caja, de la masa que contiene. Y una vez que ya está en movimiento, ese rozamiento estático pasa a ser rozamiento dinámico y los coeficientes de rozamiento dinámico son muchísimo menores. La inercia ya no está tan presente mientras no cambias la velocidad ni la dirección. Mientras no cambias la velocidad. La velocidad es un vector, así que en cuanto lo cambias lo puedes cambiar mediante módulo, dirección o sentido. El tema es ese, que tú puedes al final con menos fuerza, ejercer menos fuerza y mantener esa caja rozando sin el esfuerzo que te costó al inicio. Pues aquí pasa exactamente igual. Pero a efectos prácticos, cuando nosotros tenemos que calcular la resistencia al avance de un vehículo por esos rozamientos, en el caso de los vehículos automóviles sabemos que las ruedas son de goma o son de polímeros, ¿no? Entonces esas ruedas, esos neumáticos van a sufrir unas deformaciones. Esas deformaciones son culpa de la histeresis elástica del material. Esto vamos a pasar... Bueno, esta imagen son los coeficientes de resistencia a la rodadura, es lo que os he dicho antes. Veis, el tren sobre raíl es bajísimo, es 0,0002, entre 0,0002 y 0,001. Esto lo que significa es que va a haber una resistencia a la rodadura muy mínima, porque realmente son muy rígidas, la rueda metálica y el raíl son muy rígidos y entonces no hay apenas deformaciones. Neumático tubeless de baja resistencia. Esto es básicamente los famosos neumáticos ecológicos, estos que te venden, que luego tiene la complicación de que el neumático... Bueno, este concretamente, el de baja resistencia, con ese... Ahora que estoy viendo los coeficientes, ese se usa sobre todo en... competiciones de... Las famosas competiciones de coches solares. Se usa ese tipo de neumático. Veis que la resistencia... Perdón, que el coeficiente de resistencia es bajísimo también, es 0,001, muy parecido al del tren. Entre 0,015 y 0,025 está cercano, mejor dicho, al del tren. Luego de camión a asfalto, ¿por qué de camión a asfalto? 0,06 a 0,01. 0,06 a 0,1, perdón. Aquí de camión a asfalto depende muy mucho del estado de los neumáticos. Los neumáticos de camión son más rígidos, entonces eso también disminuye la resistencia a la rodadura y sobre todo los neumáticos de camión son mucho más grandes. El peso del camión también es mucho mayor, por eso tienen que ser más rígidos. Entonces, dependiendo de esa rigidez, la resistencia a la rodadura puede cambiar. De coche asfalto 0,03. Ese es el que yo he usado para los cálculos, porque ese suele ser el más habitual. Pero si el asfalto está roto o se encuentra regular, se puede acercar peligrosamente al 0,04. Lo que pasa es que las diferencias entre un asfalto bueno y un asfalto roto no son tantas en cuanto a resistencia a la rodadura, pero las hay. Y bueno, en ese sentido ya digo, el que yo he usado es 0,03 para a efectos de cálculo, porque el error que cometes tampoco es grave. Y hablando de la resistencia a la rodadura, aquí tenéis lo que os he dicho antes. Por culpa de la histeresis elástica, ahí estáis viendo la zona de deformación, estáis viendo el movimiento de giro de la rueda, es esa flecha que veis ahí, dirección de rotación, que lo ponéis en el dibujo arriba a la izquierda. Y veis la zona de deformación y veis cómo el neumático sufre de lo que se llama histeresis elástica. Esta histeresis produce dos efectos. Uno, la propia deformación del neumático, y dos, calor.
Eso es lo que luego al final termina calentando la goma. Termina calentando la banda de rodadura y termina calentando las telas, lo que es la carcasa del neumático. Veis cómo eso se traduce en un par resistente al giro, porque hay una fuerza resultante, esa fuerza que produce la deformación produce un par resistente al giro. O lo que es lo mismo, una fuerza, si eso lo tradujéramos en una fuerza de resistencia al avance del vehículo, pues sería como la fuerza de rozamiento. Se opondría al avance de mi vehículo. Mi vehículo en la imagen estaría moviéndose hacia la izquierda y la fuerza de resistencia se ejercería hacia la derecha. Abajo veis la fuerza opuesta, la fuerza favorable. La fuerza favorable, que es abajo, aunque no se vea, es verdad que lo tapa el coche. Esperad un segundito, pero bueno, pero más o menos lo vais a entender. La fuerza favorable es debida, si veis el dibujo arriba a la izquierda, de esa zona de recuperación de la goma. Es decir, la goma ha pasado de comprimirse, ahora pasa a estirarse, porque ya está dejando de sentir esa... Es decir, ya la goma ya no siente esa presión hacia abajo, y entonces la goma empieza a estirarse otra vez y a irse, a colocarse en su sitio, mejor dicho. Entonces esa fuerza favorable, eso es lo que significa. La fuerza opuesta es todo lo contrario, es cuando la goma se resiste a ser comprimida y por lo tanto ejerce ese par resultante. Ese par resultante, repito, termina siendo una fuerza opuesta al movimiento del vehículo, que se llama resistencia a la rodadura. Y aquí tenéis un diagrama de un vehiculito, bueno, un cochecito, en el cual veis que la fuerza de resistencia a la rodadura, veis hacia dónde avanza el vehículo y veis las P's, que son las fuerzas peso del vehículo. El vehículo ejerce fuerza peso sobre las cuatro ruedas, dividida a partes iguales, pues depende del reparto de pesos que haya decidido el fabricante. Generalmente los repartos de pesos suelen ser, como los coches son tracción delantera, generalmente suelen ser más a la parte delantera que a la trasera, en torno al 55-57% delante y el resto detrás, desde un 43 a un 45-47, depende. En los coches de tracción trasera generalmente ese reparto suele ser más equitativo, suele estar en torno al 49-51, 50-50 y en definitiva, bueno, pues eso, se reparte ese peso, pero a efectos prácticos nosotros no vamos a dividir, o sea, cogemos todo el peso del vehículo. El peso del vehículo, ¿qué es? Es la fuerza peso, como estáis viendo ahí abajo, como he puesto, es el resultado de multiplicar la masa por la aceleración gravitacional. En este caso, 9,82 metros por segundo, partido por segundo al cuadrado. A efectos prácticos, incluso si queréis hacer los cálculos rápidos, podéis multiplicar por 10, que tampoco cometéis un error exageradamente alto, a no ser que estéis hablando con un físico teórico o con un matemático que os dirá que habéis cometido un sacrilegio. No es un error tan grande, ya os lo digo yo. Como veis, fuerza de resistencia F sub R es igual a C sub R, que es el coeficiente de resistencia a la rodadura, por la fuerza peso. Ahí ya os he desglosado lo que os acabo de explicar y el cálculo es realmente bastante sencillo. Es simplemente conocer la masa de tu automóvil. Yo os recomiendo que si lo vais a hacer con vuestro vehículo para saber la resistencia a la rodadura, que como masa del automóvil uséis la masa en orden de marcha y no uséis el peso o la tara, ¿no? O el peso en vacío. Y os lo digo porque generalmente la masa en orden de marcha suele ser más... es más... A ver, el error no es tan grave, porque en realidad el peso en orden de marcha lo que estaríamos añadiendo es conductor más equipaje, que eso se considera que son 90 kilos, y más la tara. La tara en principio se supone que se hace con todos los fluidos necesarios para poder iniciar la marcha del vehículo, y dependiendo del sitio, en la norma europea, si no recuerdo mal, exige también que haya un porcentaje mínimo de gasolina o de gasoil o de combustible en los motores térmicos en el depósito de combustible del vehículo. Lo diré, en la masa en orden de marcha, lo que sería es esa tara que os he dicho antes, más los 90 kilos de conductor más equipaje, eso va todo junto, son 90, por eso son 90 kilos, y el peso ya de todo el combustible que cuando tú cargas, si quieres hacerlo más útil, ¿no? Y entonces más o menos tendrías una idea de cuál es la fuerza de resistencia a la rodadura que vas a tener en tu automóvil.
Esto es en llano, ojo. Aquí también tengo que recordar que esto es, estamos desplazándonos en llano. La siguiente cuestión es cuando nos desplazamos en una pendiente. Aquí veis básicamente que ahora la fuerza peso, ese peso que antes os he enseñado en llano, ahora se descompone en dos fuerzas. Una fuerza peso sub i y una fuerza peso sub x. En este caso, el ángulo lo he puesto ahí, que es alfa, y la fuerza peso sub i, o la fuerza en pendiente, como lo he llamado ahí, sería la masa por la aceleración gravitacional de nuevo, es decir, volvemos a tener una fuerza peso, pero hay que multiplicar por el seno de ese ángulo alfa que estamos subiendo. Esto supondrá un aumento de esa fuerza peso, en este caso, que tiene que soportar los neumáticos, y por lo tanto eso va a hacer que los neumáticos ejerzan más resistencia al avance. En el caso de, como veis aquí, la fuerza en pendiente, os lo he puesto que es igual a la fuerza en el gráfico de la fuerza peso sub i, porque está en el eje y. M es la masa del vehículo en kilogramos y G es la aceleración gravitacional terrestre, como antes he dicho, 9,82 metros por partido por segundo al cuadrado. Si ese alfa os lo dan, por cierto que esto está incompleto, lo que pasa que luego lo he corregido más adelante, pero me he dado cuenta cuando ya he iniciado el directo y digo, bueno, ya lo corregiremos como buenamente podamos, porque aquí faltaría la fuerza de resistencia a la rodadura, que sería la F sub Px. Lo que ocurre es que la fuerza de resistencia a la rodadura en pendiente suele disminuir un poquito, por culpa de precisamente de que tenemos una pendiente y entonces tenemos que multiplicar por el coseno de ese ángulo, y cuando multiplicamos por el coseno de ese ángulo esa fuerza disminuye. Pero hay que sumar las dos fuerzas, las dos componentes. O sea, la fuerza en pendiente no sería solo eso, m por g por seno de alfa, sino que sería m por g por seno de alfa más esta fuerza anterior, c sub r por p, por el coseno de ese ángulo de alfa. Pero ahora, todo esto lo estoy diciendo que es teoría, ahora lo veréis en un ejemplo práctico, que siempre con números se ve las cosas mejor. Muy buena, X Solar, bienvenido. Así que bueno, como veis, la fuerza en pendiente ya ha cambiado la cosa, ¿no? Ya tenemos dos componentes, ya tenemos que sumar esas dos componentes, ya la resistencia al avance está aumentando de nuevo. Interesante, ¿no? Porque además esto lo habréis probado vosotros cualquier vez que hayáis tenido que subir una cuesta, incluso cuando vas andando tú necesitas utilizar más fuerza para poder avanzar. Y ahora viene la resistencia aerodinámica, que también hay que tenerla en cuenta a partir de ciertas velocidades. Generalmente la resistencia aerodinámica es una resistencia que depende de un factor exponencial, en este caso la velocidad, porque la velocidad está elevada al cuadrado, y eso hace que un pequeño aumento de velocidad haga que haya un aumento significativo de esa resistencia aerodinámica. Así que clases de física. Ahí estamos. Ya os he dicho que antes el gráfico ese que os he puesto antes está incompleto. Faltaría multiplicar la resistencia a la rodadura por el coseno de ese ángulo alfa. Por cierto, alfa a veces os pueden dar el ángulo, o te puede, generalmente en carreteras veréis que es lo que nos dan es un porcentaje. Te dicen, esta pendiente tiene un 5% de subida, esta pendiente tiene... Que además normalmente en la autovía, cuando se coloca una pendiente de un 6%, de un 5%, de un 3%, de un 4%, si aparece el cartel, es digamos que es un cálculo medio. Si tenemos 2 kilómetros de subida, o 1 kilómetro de subida, o 3 kilómetros de subida, generalmente va a haber rampas de diferentes pendientes. Pero la pendiente genérica, si cogemos todo el tramo de subida, será ese X% que te ponen en el cartel. Lo digo porque ahora cuando veáis los cálculos, los resultados finales, os van a sorprender bastante. Porque en su día, cuando nosotros estudiábamos en automoción y en física mecánica, nos sorprendieron a nosotros también muchísimo. Y la verdad es que te deja un poquito tocado al principio. Porque piensas, bueno, y entonces aquí hay cosas que no me cuadran. Bueno, pues ya os adelanto que generalmente cuando en un cartel de una autovía, en una señal, te ponen que hay un 5% de subida, no es real que sea todo el rato ese 5% de subida, sino que la rampa general es esa, es un 5% después de contar todo el tramo de subida. Pero hay zonas en las que la rampa será muy superior a ese 5% y hay zonas en las que habrá un poco de alivio. En definitiva, bueno, volviendo al tema de la resistencia aerodinámica, me gusta esta imagen porque se ve muy bien cómo el vehículo está atravesando un fluido,
y se ve, es muy visual, ¿no? Pues eso, esa resistencia, ese fluido se opone a que el vehículo avance, ¿no? Y ejerce fuerza en sentido contrario. Bueno, pues esa resistencia aerodinámica, que aquí la tenéis, al avance del vehículo, fuerza del aire, que lo he puesto ahí, sería igual a la presión del aire por el área frontal y por el coeficiente de penetración o de resistencia del aire. A su vez, la presión del aire será igual a un medio de ρ, a un medio por ρ, mejor dicho, ρ es la densidad del aire. Generalmente la densidad del aire la vais a encontrar entre 1,22 y 1,3 kilogramos por metro cúbico. Podéis utilizar 1,25 como algo genérico porque la densidad del aire cambia poco, a no ser que las temperaturas bajen mucho. Es decir, estamos hablando de una bajada de 10 o 15 grados o de una subida precisamente de 10 o 15 grados con respecto a una temperatura que se considere a la temperatura Canon, que generalmente suelen ser los 20 grados Celsius. Entonces, si tú coges el aire a 5 grados, por ejemplo, sí es verdad que la densidad sube bastante. Y si coges un aire a 40 grados, pues, hombre, la densidad baja un poco. Pero ya digo que podéis contar entre 1,22 y entre 1,3. Como la densidad del aire, ya veis que cambia relativamente poco. Al final, en la aerodinámica, la densidad del aire va a tener poco que ver en estos casos. Pero hay que ponerla, a efectos de cálculo se necesita. Así que ya os digo, a efectos de cálculo luego de vuestro vehículo, si queréis calcularlo, podéis poner 1,25 y no vais a cometer tampoco error grave. Y por la suma de velocidades, en este caso hacemos suma de módulos. Es verdad que la velocidad es un vector, puede venirme gente a decir es que los vectores no se suman así, efectivamente, pero como en este caso estamos hablando de dos vectores que comparten dirección, lo que no comparten o pueden compartir sentido o no, entonces podemos sumar sus módulos directamente, no hay ningún problema. Si no compartieran dirección, esto no se podría hacer así. Pero en este caso concreto, bueno, a efectos de cálculos prácticos se puede considerar que comparten dirección. El sentido no tiene por qué, por eso he puesto más menos. V, que sería la velocidad de desplazamiento de mi vehículo, más menos V sub 0. V sub 0 en este caso es la velocidad de desplazamiento del aire, que la tengo que tener en cuenta en la resistencia aerodinámica. Esto es muy importante, porque si el aire se está desplazando contra mi vehículo o en dirección contraria a mi vehículo, como yo he puesto ahí con esas flechas rojas, el aire estará ejerciendo una presión contra mi vehículo. Y por lo tanto, a la velocidad de desplazamiento de mi vehículo tendré que sumarle la velocidad de desplazamiento del aire. Ojo a esto porque suele generar confusión a la hora de calcular. Y ya os digo que es fácil. Una vez que aprendes es muy fácil. La velocidad de desplazamiento de mi vehículo hay que sumarla a la velocidad de desplazamiento del aire cuando éste se opone al movimiento de mi vehículo. Si el aire viene a favor, es decir, si el aire me viene de cola, sería restar. Es decir, la velocidad de desplazamiento de mi vehículo menos la velocidad de desplazamiento de ese aire que viene de cola. ¿Por qué? Porque ese aire me está ayudando, ese aire me está empujando. Entonces hay que restarlo. Y luego, como veis, el área frontal del vehículo, que se expresa en metros cuadrados. ¿El área frontal del vehículo cuál es? Ojo a esto, porque una cosa es el área real del vehículo. Tú puedes medir las piezas de carrocería, lo que es el parabrisas, todo el frontal del vehículo, etcétera, y eso tiene una medida X. Pero el área frontal para el aire no es eso. O sea, el aire se va a ver afectado por culpa de la viscosidad y por culpa de otras fuerzas, ¿no?, que están presentes. Se va a ver afectado en cierta manera, y entonces el área frontal de mi vehículo va a ser el ancho total de mi vehículo por el alto total de mi vehículo. Generalmente así no te equivocas. Es verdad que se puede ajustar más ese área frontal y podría hacerlo de una manera más específica. Pero para eso ahora os recomendaré también una página donde podéis buscar, esa página que os he dicho antes al principio, donde podréis buscar coeficientes de C sub X, coeficientes de resistencia del aire o de penetración en aire, y ese área frontal del vehículo para tener un mejor cálculo, ¿no?, un cálculo más ajustado. Pero si no lo sabéis, podéis coger las medidas básicas de vuestro vehículo, el ancho por el alto, y sacar ese área.
Y ese es el área. Por cierto, tened en cuenta los espejos, cuando hagáis ese cálculo con los espejos abiertos, si es posible. Y ya tenéis el área frontal del vehículo y podéis usar ese área frontal. ¿Va a ser un poco superior a lo que realmente es el área frontal? Sí, pero el error que vaya a cometer, de nuevo, volvemos a decirlo, es despreciable en este caso. Así que bueno, ahí tenéis esos cálculos. Ya sabemos entonces las tres resistencias principales. Hay más resistencias. Está la inercia, hay resistencia por rozamiento cuando el vehículo quiere girar en una curva. Pero no me voy a meter en eso porque de momento, como os digo, no me ha dado tiempo a preparar. Me ha dado tiempo a preparar poquito. Y no nos vamos a meter en harina de otro costal. Entonces, de momento vamos a hablar. En el caso de velocidades constantes, no estamos teniendo en cuenta las fuerzas de inercia que se oponen también al movimiento. Cuando tú quieres acelerar, cuando tú quieres frenar, todo eso, ahí hay unas inercias que se oponen a lo que tú quieres hacer. Y cuando quieres girar también. Cuando un vehículo gira, también genera rozamiento, genera resistencia y por lo tanto el motor tiene que vencer también esa resistencia. Como os digo, tenemos en cuenta todos esos factores, lo que os he dicho, la fuerza de resistencia a la rodadura, la fuerza de resistencia en pendiente o de avance en pendiente y la fuerza de resistencia aerodinámica. Esos tres factores son los principales realmente a los que nos vamos a tener que enfrentar. Así que vamos allá con un ejemplo práctico, que aquí en el ejemplo práctico también se me olvidó poner al final la fuerza en pendiente, se me olvidó sumarle la fuerza de resistencia a la rodadura en pendiente. Pero bueno, a efectos prácticos de 397,71 pasábamos a 3. Lo tenía por aquí apuntado. Permitidme un segundillo que lo mire. Creo que era 397 también, pero con 17 o algo así. O sea que al final tampoco es que hubiera una diferencia brutal. Se puede utilizar la fuerza de resistencia a la rodadura normal y no inducimos a error. Lo que sí está mal aquí, que también me di cuenta luego, son los 649,59. En realidad, no, es que ya no me acuerdo. A ver si era... Sí estaba mal. No son, o sea, la fuerza de resistencia en pendiente con ese cálculo, que yo ahora ya hablaremos bien del cálculo, pero es para que lo tengáis en cuenta, no son 649,59. Ahora después hacéis el cálculo, o vosotros mismos lo podéis hacer con la calculadora y veréis que no es ese, no son 649,59 newton, son algo más. En definitiva, los datos iniciales, tenemos una masa de vehículo que yo he cogido un vehículo compacto convencional, con motor de combustión interna, 1350 kilos aproximadamente, puede ser una medida normal. ¿Se le podría haber sumado algo más? Sí, posiblemente se podría en orden de marcha haber llegado a los 1400 prácticamente, pero bueno, he preferido usar este ejemplo. Vosotros podéis luego usar el ejemplo que queráis. Por cierto, antes de que se me olvide, voy a abrir Google Chrome. Aquí lo tenéis. La página la voy a poner. Voy a poner el enlace aquí en el chat también para que lo veáis mejor. Ahí está. Vale. Esta página... por cierto, ¿por qué se ha ido ahora? Vale, ya sé lo que ha pasado. Esta página tenéis aquí unas comparativas impresionantes. Si os venís aquí abajo, donde pone Detail Database Search, podéis poner por fabricante. Veis que está Abarth, ACM, Acura, Aero, Albani, Alfa Romeo. O sea, están todos los fabricantes Es muy difícil que no encontréis vuestro coche. En mi caso, por ejemplo, podemos venirnos aquí a la Peugeot. Vamos a ir a Peugeot. A ver si lo encuentro. Que hay un montón aquí de fabricantes. Vale, Peugeot. Nos vamos a ir a 308 de primera generación. Vamos a irnos al hatchback. Vamos a buscar. Vale, dice que hay muchos. Pues vamos a elegir el año 2008. ¿Por qué no me sale? Vamos a ver. Ahora no quiere funcionar. Bueno. Vamos a intentarlo otra vez de nuevo. No son esos datos que yo he cogido como genéricos, ha sido porque en realidad he estado mirando diferentes fabricantes, diferentes opciones y he hecho una especie de media básicamente.
pero vosotros podéis buscar luego los datos de vuestro vehículo y hacerlo con vuestro vehículo. A ver, primera generación, hatchback 2008. A ver si quiere, no va a querer. Bueno, pues nada, hoy está... Ah, vale, ya está. Nos vamos al HDI FAB, 110 caballos. Aquí está. Vale, vente para acá. Y ahora nos venimos a Discard Detail Specs. Y entonces nos venimos aquí. Y si yo quisiera hacer de mi coche, ahí lo tenéis. El coeficiente de drag del CD Client es 0,29, lo que dice el fabricante. Tenemos que creérnoslo. Y el área frontal 2,31 metros cuadrados. Cuando busquéis vuestro coche, pues lo mismo. Venir al View Detail Specs. Detailed Car Specs. Y os venís aquí al coeficiente CD de drag o CX, que también se puede denominar. Lo que pasa que el CD es una manera genérica de nombrarlo, sobre todo muy usado en aeronáutica. Y aquí tenéis lo que es el SCX, 0,67. Esa es la cifra que realmente necesitáis para calcular la resistencia aerodinámica. Pero si vosotros queréis hacer el cálculo como yo he hecho al final, pues yo he utilizado un CX, en mi caso, ahora lo vais a ver, vamos a quitar esto, de 0,30 y un peso de 1350 kilos que luego después pues prueba con el Astra. luego lo probaremos. Velocidad de desplazamiento constante, muy importante esto, 120 km por hora, no hay aceleración, no hay frenada. Velocidad del viento en contra, que lo he puesto a 25 km por hora. Y una pendiente a superar del 5%. En este caso sí es una rampa de un 5%. Lo que estamos considerando. No es que haya una media ni historia. Como veis, transformamos las velocidades de los vehículos. Velocidad del vehículo 33,33 metros por segundo. ¿Por qué 33,33 metros por segundo? Bueno, porque 120 km por hora hacemos una conversión de unidades. Multiplicamos por 1000 y dividimos por 3600. 1000 metros, que son 1 kilómetro, y 3600 segundos, que son 1 hora. Y obtenemos metros por segundo. Glossy Real Just Me. Creo que lo he dicho bien. Muchísimas gracias por el seguimiento. Muchísimas gracias por incorporarte al canal. Y espero que te guste, que lo disfrutes. Y nada, aquí estamos todos para disfrutar y para aprender. Para las dos cosas. Volviendo al tema, como he dicho antes, eso, 120 kilómetros por hora, ¿no? Los que sean, 120, 100, 90, los que sean. Multiplicamos, de nuevo, repito, multiplicamos por 1000 metros, que son 1 kilómetro. Y dividimos por 3600 segundos, que son 1 hora. Entonces obtenemos 33,33 metros partido por segundo. He dicho 33,33 porque me sale 33,33 periodos. Puedo dejar al segundo decimal y no va a pasar nada. Velocidad del aire, en este caso, 25 km por hora. Cuando yo lo paso a metros por segundo, pues ahí lo veis, 6,94. Entonces, tenemos los cálculos. Resistencia a la rodadura, como he dicho al principio, es C sub R, que es el coeficiente de resistencia a la rodadura, por la fuerza peso. En este caso he escogido 0,03, como os dije antes, porque es el genérico que se usa para asfalto y neumático normal y corriente de un automóvil. Es un coeficiente adimensional, los adimensionales no llevan unidades. Por 1350 kilogramos de peso por 9,82 metros partido por segundo al cuadrado. Cuando nosotros multiplicamos kilogramos por metro y lo dividimos por segundo al cuadrado, obtenemos una fuerza. La fuerza se mide en el sistema internacional en newtons. En este caso concreto obtenemos una fuerza de resistencia a la rodadura de 397,71 newtons. Es decir, los neumáticos van a ejercer por culpa de la histéresis elástica del neumático, y por culpa de los rozamientos, va a ejercer una fuerza que se va a poner al movimiento de esos 397,71 newton. ¿Eso cuánto es? Para que os hagáis una idea en kilogramos. Pues si dividimos por 10, aproximadamente, nos saldría unos 39 kilogramos, que no parece mucho, pero hay que vencerlo. Repito, velocidad constante. Segundo, resistencia en pendiente. Lo primero de todo es que ya os digo, cuando si hacéis el cálculo con la calculadora no salen 649,59, salen 662. Lo segundo, fuerza de resistencia en pendiente, una de sus componentes es 1350 kilos, como estáis viendo ahí, bueno, sería masa por G por seno de alfa. Como yo he dicho un 5% de pendiente, ahora veréis cómo se obtiene realmente el ángulo.
1.350 kilos por 9,82 metros partido por segundo al cuadrado por el seno. Y esto sí, esto es necesitáis una calculadora científica. Windows tiene esta opción. Podéis calcularlo con la calculadora de Windows sin ningún problema. Del arco tangente de 5 partido por 100. ¿Por qué pongo 5 partido por 100? Bueno, pues porque eso es un 5% de pendiente. Cada 100 metros que yo avanzo, asciendo 5 metros. Mi hipotenusa será 5 al cuadrado más 100 al cuadrado, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 100 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de... serían 10.000, 25. Pues la raíz cuadrada de eso sería la hipotenusa, sería la longitud que yo habría recorrido, y en esa longitud yo habría subido 5 metros desde el inicio hasta el final. Entonces por eso pongo 5 partido por 100. 5%. Si fuera un 14%, 14 partido por 100. Si es un 20%, 20 partido por 100. Hago el arco tangente de esa cifra que me sale y me saldrá un número, que es el ángulo, ese alfa del que os hablaba antes. Y a ese alfa le aplico el seno, en este caso, y entonces me saldría no 649,59, esto está corregido después, sino 662 con algo, ahora después lo veremos. Y hago la fuerza de resistencia a la rodadura, que sería el mismo resultado de antes, esos 397,71 multiplicados por el coseno del ángulo que he obtenido antes, de ese arco tangente de 5 partido por 100. Me sale 397,17. De 71 a 17 no va a haber una diferencia espectacular, así que bueno, no es importante. Sí, vamos muy bien, muchas gracias. Se alegra uno de que Mahatma Gandhi, en este caso, bueno, pues muchísimas gracias. Veo que es la primera intervención en el chat, pues muchísimas gracias también por intervenir. Y nada, de momento va todo bien. Lo único que un poco agobiado por circunstancias laborales y también la familia. Así que sería la suma, como he dicho antes, de esos 662, no sé, ahora mismo no lo recuerdo, ahora después lo veremos, más los 397. Podríamos sumarle los 0,71. Yo en el siguiente cálculo sí lo he hecho con el coseno y he sumado 0,17. Los 397,17 más eso. Y esa sería la fuerza real, la fuerza que se opone a mi subida en pendiente. Y ahora, por último, la fuerza aerodinámica. Como he dicho antes, era la presión del aire por el área frontal por el coeficiente de rozamiento del aire. O lo que es lo mismo, por el SCX, porque sería el resultado de multiplicar el área frontal por el CX. En este caso, calculamos primero la presión del aire, que como he dicho antes es un medio de... Yo he utilizado 1,25 kilogramos partido por metro cuadrado, que es una densidad muy normal en la mayoría de sitios donde vaya a circular con el vehículo, y ahora se multiplicaría por 33,33 metros partido por segundo más 6,94 metros partido por segundo, todo ello elevado al cuadrado. El resultado nos va a dar unos metros cuadrados partido por segundo cuadrado, que con el metro cúbico del aire se nos va a quedar en kilogramos partido por metro por segundo al cuadrado. Esa cifra, 1013,54 kilogramos partido por metro por segundo cuadrado, lo multiplicamos por 2,2 metros cuadrados, que yo he cogido esa cifra genérica porque hay compactos que tienen 2,10 y algo metros cuadrados, otros tienen 2,3, como habéis visto en el caso del mío. Depende, suelen rondar esos 2,20, 2,22, 2,24. Entonces yo he puesto 2,2 por darle un poquito de chance, ¿no?, al coche y hacerlo un poquito más favorable. Tened en cuenta que esto en coches compactos está así. En coches sub, generalmente esta cifra sube a 2,5. Entonces, tened en cuenta y presente eso cuando la próxima vez que miréis un sub, porque eso hace que el consumo tenga que aumentar indefectiblemente. Mucho, no demasiado, pero aumenta al final. Aunque yo reduzca el CX, al final esa superficie sí lo noto más que reducir un punto porcentual el CX. Y por 0,3 en este caso es el CX que he usado. Podría haber usado 0,29 de mi coche, pero da igual. Con 0,3 es una medida normal, media, muy buena. Por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos puros, como los Tesla, esa cifra es mucho menor, suele rondar el 0,25, 0,24, pero luego la superficie frontal es incluso mayor de esos 2,2. A veces tenemos coches con 2,6.
metros cuadrados. Al final compensa un poquito bajar SCD o SCX, pero se pierde algo con esa superficie frontal. En definitiva, en este caso concreto, en este vehículo ficticio que yo me he inventado con esa velocidad y tal, tenemos una resistencia aerodinámica de 668,94 newtons. Esos 668,94 newtons son 66 kilos aproximadamente de resistencia que se niegan a que nosotros avancemos. Poco, mucho, hombre, realmente es relativamente poco. Esta es una de las razones también por las que un coche de calle, aunque tú le coloques un alerón, como el alerón va a ser pequeñito y además va a estar situado en la parte trasera del vehículo, va a generar muy poca carga aerodinámica. El vehículo necesitaría no ir a 120, sino ir a su velocidad máxima. Estaría consumiendo más, porque eso sí se notaría en el consumo, y va a generar una carga aerodinámica que no te merece la pena al final. Entonces, realmente, en un vehículo no diseñado ex profeso para estar generando carga aerodinámica, es un poco tonto, ¿no?, el hecho de ponerle ciertos aditamentos aerodinámicos. Cuando es el fabricante el que los pone, generalmente suelen ser en vehículos muy prestacionales, con potencias ya elevadas, y que son vehículos que aceleran mucho y que tienen una velocidad punta elevada. Entonces el alerón sí puede ayudar en velocidades superiores a 180 km por hora a estabilizar un poco la parte trasera del vehículo, a una expensa de aumentar un poquito la resistencia aerodinámica. Pero ya digo, en vehículos convencionales como este que yo he puesto aquí, genérico, no merece la pena en absoluto. Pasamos ya al caso, ya tenemos la resistencia, ya sabemos cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento. Por cierto, que aquí tenéis la fuerza en pendiente, que al final eran 1059,19. Fijaos la enorme cantidad de fuerza, en este caso ya sí son 105, 106 kilos prácticamente, podríamos decir, que se oponen a que mi vehículo avance, y ya sí estamos hablando de algo un poco más serio. Como veis, la resistencia a la rodadura de 397,71. Bueno, al final sí he usado los 397,71, vale. Porque ya os digo, es que no había diferencia. El ángulo, como veis, es 2,98 grados, que es coseno de ese ángulo, del arco tangente de 5 partido por 100. Al final, la suma de esos 662,02 más los 397,71 por el coseno de ese ángulo nos sale un 1059,19 newton. Sí, bueno, sí, he usado los 397,17, que es el resultado de esa cuenta. Perdonadme, que es que voy con las prisas y al final se me acumula. Y la fuerza aerodinámica, como he dicho antes, 668,94. Entonces, si yo estoy subiendo esa pendiente del 5% a 120 km por hora, con ese viento en contra de 25 km por hora, y yo quiero mantener esos 120 km por hora constantes en esa pendiente, esas son las resistencias que yo tengo que superar, son la suma de los 1059,19 más los 668,94, porque ya estoy teniendo en cuenta la resistencia a la rodadura. Entonces, la potencia requerida es la sumatoria de las resistencias que se oponen al avance por la velocidad que yo quiero mantener en mi vehículo. En este caso, la potencia sería la suma de la fuerza en pendiente más la fuerza aerodinámica. Esto a su vez se multiplica por la velocidad. Y ahora dividimos por 3600 por nu sub t. Nu sub t es un coeficiente de eficiencia de la transmisión de un vehículo. Todos sabéis que los vehículos, sobre todo los vehículos de combustión interna, todos tienen caja de cambio, tienen un sistema de transmisión, y ese sistema de transmisión tiene unas pérdidas por rozamiento. Esas pérdidas por rozamiento son en torno a entre el 0,85 y 0,95. Es la eficiencia, es decir, las pérdidas por rozamiento pueden llegar a ser un 15%. Lo normal no es eso, lo normal es que la cifra se quede menor, pero yo he puesto el caso más desfavorable, en el que las pérdidas por rozamiento sean ese 15%. Entonces la potencia, estaríamos hablando de la suma de los dos factores, son 1728,13 newton, multiplicado por 40,27 metros por partido por segundo, que son en este caso las velocidades sumadas del viento más la velocidad que yo quiero llevar con mi vehículo, partido por 3600 por 0,85. Esto que obtengo sale el resultado, por eso lo divido por 3600, sale ya en kilovatios, y en este caso sería una potencia de 22,74 kilovatios, que se traduce a alrededor de unos 30,5 caballos. Depende de la normativa, si es normativa DIN o es normativa BHP, o son horsepower, o son BHP, que son brake horsepower, o son caballos DIN. Esto puede variar desde los 30,5 hasta los 31,5, 32 caballos.
Pero para que os hagáis una idea, más o menos, podríamos decir que alrededor de unos 31 caballos. ¿Cómo os habéis quedado? Ponedmelo en el chat si estáis todavía por ahí. Si habéis llegado hasta aquí, los que habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo habéis quedado? ¿Qué pensáis? Si pensabais que realmente iba a ser esta potencia, si pensabais que iba a ser más, si pensabais que iba a ser menos. ¿Qué es lo que pensáis realmente? Porque ya digo que la primera vez que haces estos cálculos te quedas un poquito absorto. Yo me he perdido, dice. El tema, como digo, bueno, vosotros sabéis de sobra, vuestros vehículos superan esa potencia con creces. La inmensa mayoría de vehículos, aquí estamos hablando de 30,5 caballos necesarios para mantener esos 120 en una rampa de 2,98 grados. De casi 3 grados, no llega a 3 grados. ¿Cómo es una rampa así de...? Pues generalmente es como una rampa para minusválidos homologada. Las rampas para minusválidos homologadas tienen una pendiente muy parecida a esto, no superan el 5% de pendiente. Así que os podéis imaginar que es una rampita. Entonces es fácil que un vehículo no necesite esa potencia, no necesite mucha potencia para poder superar esa rampa. A una velocidad constante, repito, todo esto cambia. O sea, esta ecuación de la potencia que os he puesto, todo esto cambia desde el momento en que queremos acelerar. Que es por lo que cuando le requería a vuestro vehículo, cuando está subiendo un puerto de montaña, le requiere una aceleración, a veces necesitas cambiar de marcha, meter una marcha más corta, para poder acelerar. ¿Por qué? Porque al requerir esa aceleración hay otra fuerza que se suma, que es en este caso la inercia. Y esa inercia hace que se necesite mucha más potencia. Y cuando digo mucha más, ya lo veréis en un siguiente directo que haga, que pueda, a ver cuándo puedo escaparme y os lo explico, en el cual vais a ver que esa potencia puede llegar a ser bastante mayor. Os puedo adelantar que seguramente si quieres aumentar la velocidad de 120 a 140 km por hora, además de tener que sumarle la fuerza aerodinámica, en este caso concreto, dependiendo del tiempo que quieras emplear en acelerar, es muy importante aquí el tiempo porque la aceleración que tú le vas a exigir al motor es lo que va a hacer que realmente tenga que trabajar más o menos. Puede hacer aumentar la potencia al doble, la potencia requerida, o al triple, o incluso por encima de una potencia que no puede dar tu vehículo, que es imposible que tu vehículo pueda rendir. Entonces, aquí lo tenéis. Un vehículo de 1350 kilos, alrededor de unos 30 caballos, 31 caballos, para poder mantener esos 120 km por hora en una rampita baja. Si cambiáramos, por ejemplo, tengo la calculadora aquí abierta por hacer un cálculo rápido. Si cambiamos a, como he dicho antes, en vez de a 120 a 140 km por hora, pues tendríamos que transformar esos 140, como he dicho antes. Partido por 3,6. 140 entre 3,6. Tendríamos 38,88 metros partido por segundo. 38,9 podríamos hacer. 38,9. Si tenemos el mismo viento en contra, son 25 km por hora. Es un viento... No es fuerte tampoco, no es débil, pero no es fuerte. Un viento de 6,94 metros partido por segundo tampoco es un viento exagerado. Tendríamos 45,84. Aquí tenemos dos factores. Uno, la presión, que depende también de la velocidad. Luego, por lo tanto, al volver aquí, si ahora hemos aumentado la velocidad a 140 km por hora, en vez de 33,33 serían 45,84. Más, serían lo que he dicho antes, a ver si lo digo. Los 38,9 más los 6,94 que nos salen 45,84. Esos 45,84 los multiplicamos por 1,25 y lo dividimos por 2. Que estoy yo adelantándome. 45,84 lo elevamos al cuadrado, que la velocidad es cuadrática. Por eso la aerodinámica es tan jodida, ¿no? En este aspecto. O sea, multiplicamos 45,84, lo elevamos al cuadrado. A ver si me deja. Elevado al cuadrado. Un momento. Ahora. 45,84.
lo elevamos al cuadrado, nos salen 2101,31. Esos 2101,31, 2101,31, los multiplicamos por 1,25, que es la densidad del aire, son 2626,64. 2626,64 lo dividimos por 2. Y ya tenemos la presión del aire. La presión del aire anterior era 1013,54. La presión del aire actual ahora son 1313,32. Si eso lo multiplicamos por los 2,2 y por el 0,3, tenemos ahora una fuerza de resistencia aerodinámica de 866,79 newton. Ojo al dato, que ya no son los anteriores 668,94. Entonces, la fuerza de resistencia en pendiente, esta no depende de la velocidad del vehículo, por lo tanto seguiría manteniéndose igual. Así que serían los mismos, en este caso 866,74, que sería la fuerza aerodinámica nueva, más los 1059,19. En vez de 1728,13 tendríamos 1925,93. La velocidad también ha cambiado. Ahora son los 45. Pero voy a hacer la suma otra vez porque lo he perdido ahora. 1925,93. Vale, esa cifra me la quedo. Y ahora tendríamos, hemos dicho 38,9 más 6,94. Un segundo. Vale. Hemos dicho una vez. Ya se me ha perdido. Bueno. ¡Ah! ¡Qué rabia! Un segundo que vuelvo a hacer los cálculos. De nuevo, volvemos al principio. Vamos, que no nos perdamos. Y lo voy a ir apuntando con papel y lápiz. Así como Niwi. Así no nos equivocamos. Vamos a ver. Aquí. Vale. Primero de todo, hemos dicho que vamos a aumentar la velocidad a 140 km por hora. La conversión es fácil, es dividido entre 3,6. Os sale los metros partidos por segundo. Podéis hacerlo, como he dicho antes, multiplicar por 1000 metros, dividir por 3600 segundos, que sería 3600 segundos son una hora. 1000 metros son 1 kilómetro. Perdón, he dicho kilómetros por hora. No, al revés, lo he dicho mal. Lo he dicho desde hace un rato, lo he dicho mal, perdonadme. Es kilómetros partidos por hora, sería... Bueno, no, sí, está bien dicho. Sí, perdón. Sí, no, lo he dicho bien. Sí, es por 1000 dividido por 3600. O lo que es lo mismo. 120 kilómetros, bueno, 140 kilómetros por hora en este caso, dividido entre 3,6. Nos sale 38,88. Yo redondeo a 38,9. 38,9 metros partido por segundo. Vale. Por otro lado, ahora la presión aerodinámica va a cambiar, porque son esos 38,9 más 6,94, que sigue siendo la velocidad del aire. Ahora son más 6,94, son 45,84 metros partidos por segundo. Y ahora, si esto lo hacemos al cuadrado, pues tendríamos 2101,31 por 1,25 partido por 2. La presión del aire ahora es 1313,32. Esos 1313,32 voy a ir redondeando, por si alguno está haciendo las cuentas junto a mí, que sepáis que voy redondeando hacia arriba. 1313,32 por 2,2 y por 0,3. Ya tenemos la fuerza aerodinámica, que son 866,79, pues podríamos poner con 0,8. 866,8 newton. Esa es la fuerza, la nueva fuerza aerodinámica. Y ahora si nos venimos ya a la potencia, a calcular la potencia, a la anterior fuerza dependiente habría que sumarle esos 866, es decir, a esos 1059,19 newton, habría que sumarle los 866,80, perdón. Y tendríamos unas fuerzas de resistencia de 1925,99, lo que es lo mismo 1926. Ahí no nos estamos equivocando mucho. 1926 newton
por la nueva velocidad, que como dijimos antes era un 45,84. Pues tenemos 88.287,38 dividido por 3.600 y por 0,85, que es lo que hemos dicho antes. El 3.600 por 0,85 son 3.060. Luego 88.287,38 entre 3.060 nos dice que son 28,85 kilovatios de potencia necesarios. Que si los transformamos 28,85 kilovatios, tengo aquí la transformación, pero hay una cuenta también que podéis hacer, que es multiplicar por 1,357. Y esos son los caballos DIN, aproximadamente 39,14, casi 40 caballos. Estaríamos ya, necesitaremos 10 caballos más. Veis que un aumento de 20 km por hora hace que haya un aumento significativo de esa potencia requerida. En este caso concreto, si lo hacemos con la conversión que me hace la calculadora de Windows, que dice que me hace una conversión de kilovatios a caballos de fuerza estadounidense, pues son 28,85, que dice que son 38,69 caballos. Con la conversión que yo he dado, que sería multiplicar los kilovatios por 1,357, saldrían 39 caballos. La diferencia es muy poca. Vamos a suponer que son 39 caballos y quedamos tan panchos. De 30 caballos hemos pasado ya a necesitar 39 caballos. A todo esto, que también se me ha olvidado deciros, todo lo que son las conexiones eléctricas del vehículo, todo lo que depende del alternador, la bomba del agua, la climatización, etcétera, requiere también una potencia por parte del motor. Podéis calcular aproximadamente del orden de los 9 caballos, 8 caballos, 10 caballos, 11, depende del vehículo, depende de la antigüedad también. La dirección asistida también exige cierta potencia del motor, o exigía, ahora ya con las direcciones eléctricas se exige mucha menos potencia. Todo eso también hay que sumárselo a esa potencia, porque siempre va a ser una potencia que va a tener ahí requerida. Así que bueno, espero que bueno, lo primero, que repaséis bien todo este berenjenal en el que os he metido, que sepáis que a efectos prácticos, si tú quieres mantener una velocidad constante, en realidad las tres fuerzas de resistencia mayores son la fuerza de resistencia a la rodadura. Si estás en llano, si estás subiendo una pendiente, sería la fuerza de resistencia en pendiente, que es la suma de la fuerza de resistencia a la rodadura más la componente peso que ejerce el vehículo. Y la fuerza de resistencia aerodinámica, que a partir de, ya os digo que a partir de los 75-80 km por hora empieza a ser bastante importante. Por debajo de esa velocidad se puede despreciar, o se podría despreciar, porque la potencia requerida no va a haber una diferencia muy grande entre tenerla en cuenta y no tenerla en cuenta, pero a partir de esa velocidad, de esas velocidades sí, y sobre todo por encima de los 100 km por hora, 120, la cosa ya se empieza a poner bastante interesante. Y nada, esto es, repito, siempre y cuando quieras mantener una velocidad constante, teniendo en cuenta que el viento también sea constante. Ya sabéis que eso no suele ocurrir en carretera. Y teniendo en cuenta que en la subida en pendiente que yo he calculado es una subida en pendiente muy bajita y constante. En carretera eso tampoco ocurre generalmente. Notaréis que se necesita más potencia para subir ciertos puertos de montaña, que supuestamente son del 5%, pero es porque las diferentes rampas que hay, algunas tienen bastante más de ese porcentaje, pueden llegar al 7, al 8%, y otras rampas quedarse en el 2, en el 3. Por eso el coche coge cierto repril o coge un poquito de resuello, tiene que volver a subir, etcétera, etcétera. Pero a efectos prácticos, para que lo veáis, para que veáis que las potencias que se requieren realmente son unas potencias X, y que luego el vehículo, el motor, sobre todo actualmente la inmensa mayoría de vehículos vienen sobrados para mantener los 120 km por hora prácticamente en casi todo el recorrido de una carretera, salvo que sea eso, que nos salgamos de una autovía y estemos en una carretera convencional, que entonces ya la cosa se complica, porque no por nada, porque las curvas ya no nos permiten, ¿no? Una clase intensa la de hoy. Espero que
no haya generado muchos dolores de cabeza. Ya os digo, en definitiva, esto es solo una parte. Hay más fuerzas de resistencia que se oponen y además habría que tener en cuenta si quieres acelerar, porque si quieres acelerar, esta potencia requerida aumenta bastante. Y ese es uno de los... Eso es uno de los problemas que se encuentran con ciertos coches cuando la potencia es un poco justa, ¿no? A la hora de adelantar un camión, por ejemplo, de intentar adelantar un camión en una carretera a doble sentido, pues lo hace más complicado. Está claro. Así que bueno, en definitiva espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Me ha tenido un poco estresado porque es verdad que he tenido poco tiempo para preparar los gráficos. De hecho, ya habéis visto que he cometido errores en los cálculos que luego he tenido que subsanar en el final. Pero en definitiva lo que quería era que vierais cómo se calcula, que es relativamente sencillo, que si buscáis vuestro coche en esa página que os he recomendado, que la tenéis ahí en el chat, creo que os la puedo volver a poner igualmente para que volváis a verla. La podéis, como digo, la podéis ver perfectamente y nada, y ahí podéis buscar vuestro vehículo, podéis buscar las características más importantes son, ahí en la página os van a dar el carve weight, que en inglés significa básicamente es la tara, lo que yo he dicho al principio. Podéis calcular con ese carve weight, porque si luego vais a recorrer con el coche solo, realmente tampoco es que le vayáis a añadir mucho peso. La fuerza de resistencia a la rodadura tampoco es que vaya a aumentar una barbaridad. Y en definitiva, pues eso, lo que os digo siempre, que muchísimas gracias por haber estado ahí, que muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal, que me animáis muchísimo a seguir, a continuar con estos directos y con estos vídeos. Y que, hombre, siento no poder estar más a menudo por aquí y explicaros más cositas y hablar también de Fórmula 1 sobre todo.